vamos a hablar de oxigenoterapia. Mi nombre es Nasira Franzani. Presento con Wilmer Montoya y Adrián Jurado. Les damos los agradecimientos a nuestros auspiciadores, Grupo CTO, y nosotros de MedPatron. Como introducción, debemos saber la importancia de la fisiología respiratoria y posteriormente vamos a hablar de la oxigenoterapia. Debemos saber que el aparato respiratorio está formado tanto por el sistema nervioso central como por el sistema nervioso periférico, los cuales coordinan el funcionamiento del resto de las estructuras, que son los pulmones, las vías aéreas, la vascularización pulmonar y la caja torácica. Cualquier alteración que esté en estas estructuras o tenga relación directa con ellas, va a alterar la función respiratoria. ¿Cuál creen ustedes que es la unidad funcional del sistema respiratorio? Si lo pueden escribir por el chat. El alveolo. Bien. En el alveolo se ocurre la verdadera respiración pulmonar. Esto lo vamos a ir hablando más adelante en detalle. Como sabemos, el sistema respiratorio se encarga de llevar a cabo un conjunto de mecanismos, mediante los cuales las células pueden realizar la respiración tisular o interna, donde se toma el oxígeno y se expulsa el dióxido de carbono. Este sistema está íntimamente relacionado con el sistema circulatorio. Los mecanismos que les mencionaba son la ventilación, que es el paso de aire a través de las estructuras pulmonares durante la inspiración y expiración, como podemos ver en la imagen, que es la entrada y salida de aire. La hematosis, que se refiere al intercambio gaseoso realizado en el alveolo. También se denomina respiración pulmonar externa. La difusión, como podemos ver en la imagen, es el paso de gases desde el alveolo al capilar y viceversa. Este depende de el gradiente de concentración de los gases, su coeficiente de difusión y el estado de la membrana respiratoria. Y también la ventilación y perfusión. Cada uno de estos se va a ir hablando en detalle. Y bueno, para comenzar, queríamos contarles un caso clínico de pediatría, un paciente mujer de 5 años, acompañada de su madre, que refiere que la paciente presentó rinorrea de 2 días de evolución, la cual está acompañada por disnea y sibilancia progresiva de 24 horas de evolución. También nos indica que tiene tos de predominio nocturno, niega fiebre y opresión torácica. Y la madre nos indica también en la anamnesis que es la tercera vez que se presenta con la misma sintomatología. Nos comenta que tanto ella como el padre de la niña presentan asma. En el examen físico podemos notar taquicardia, taquipnea y una temperatura de 37 grados Celsius. En el sistema respiratorio vemos murmullos vesicular que pasan bien en ambos campos pulmonares, sibilancia en ambos campos y se observan tirajes. Y la pregunta para ustedes, ¿qué tratamiento inicial harían? ¿Qué se les ocurre? Si lo pueden escribir en el chat. Rino SBT, salbutamol, terapia de oxigenoterapia. Bueno, esto vamos a ver primero toda la ponencia y lo vamos a responder al final. Buenas noches. Entonces continuamos con anatomía ventilaria. ¿Qué observamos acá? Tenemos nuestro arbolito pulmonar, ¿no? Así como en nuestra vermis, que también tenemos el árbol de la vida, acá tenemos nuestro árbol de la respiración. Este árbol está dividido en 2 zonas. Una zona de conducción por donde va a ingresar el oxígeno y la zona de los espacios aéreos alveolares, ¿no? La zona donde se hace el intercambio gaseoso. Entonces, vamos a encontrar aquí los bronquios que cuentan con cartílago.
los bronquiolos que no cuentan con el cartílago, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Entonces vamos a mencionar acá ya, porque están dados por números, que le llamamos las generaciones. La tráquea con la generación 0, y de ahí comenzamos del 1 al 16, que va a ser la parte de las vías conductoras, y la parte de la respiración, donde hacen el intercambio, va a ser del 17 al 23. Pero ¿quiénes están conformando esto? El 1, que son los bronquios principales, que cuentan con un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. También los bronquios, el bronquiolo terminal, que está en la generación 16. Ese tiene un epitelio cilíndrico simple. De ahí tenemos los bronquiolos respiratorios, que están del 17 al 19. Ese tiene un epitelio que cambia de cúbico a plano simple. Y de ahí viene el epitelio de los alvéolos, ¿no? ¿Y qué epitelio tienen los alvéolos? A ver quién me podría de repente decir. Porque sabemos que en los alvéolos están unidos entre ellos y tienen una comunicación que se da a partir de ¿quién? Claro, plano simple, ¿ok? Un epitelio plano simple en el alvéolo. ¿Sí? ¿Y cómo se llama la comunicación que hay entre los alvéolos? Cuando hay esas altas de presión para que se puedan comunicar, es el conocido poro de Kohn, los poros de Kohn. Acá están, ¿no? Acá están los poros de Kohn para comunicar. Entonces repetimos, ¿no? Para no olvidarnos, generación 0, tráquea, lo más importante, la 1, bronquios principales. Comenzamos con la 16, donde tenemos los bronquios terminales, ahí terminan. De ahí comenzamos con los bronquios respiratorios, la 17, hasta la 19. Entonces también acá observamos en la parte inferior del lado derecho, ¿no? Tenemos nuestro acino alveolar. Ahí donde vemos que ingresa la arteria pulmonar con sangre desoxigenada. Se une hacia los capilares para hacer el intercambio, que van a envolver a los alvéolos para hacer el intercambio de gases, y se va por las venas pulmonares con ya la sangre oxigenada. Que a eso le llamamos que se dirige hasta el corazón izquierdo, ¿no? Y la arteria pulmonar que en nuestro corazón derecho. De ahí hacemos un zoom, aquí, que vemos al lado izquierdo, en la parte inferior, ¿qué vemos acá? Vemos ahí los alvéolos, y en medio tenemos nuestros capilares, ¿sí? Sí, ahí está, nuestros capilares, y también el espacio intersticial. El espacio intersticial. ¿Y qué observamos también que contiene? Está dado también por los neumocitos tipo 1, que son encargados de la hematosis, y los neumocitos tipo 2, que son aquellos que producen el surfactante. Este surfactante, ¿para qué nos ayuda? Nos ayuda para la tensión superficial, para que el agua no ingrese a los alvéolos y se llenen de agua los alvéolos. Entonces, sabemos también que en una mujer gestante, estos están a aparecer en la semana 24 y 26, ¿no? Y se almacenan en la semana 34, más o menos en los cuerpos lamelares. Y estos surfactantes contienen un 90% de lípidos y el otro porcentaje de proteínas. El lípido más importante es el dipalmito y el fosfato de colina, ¿no? Parece un trabalengua, ¿no? Es decir, como para el pirimícuaro. Ya, tenemos que, también es importante, ¿no? Ir aprendiendo, ¿no? También, seguimos con la diapositiva, por favor. Tenemos acá, vemos el corazón derecho, sobre que estamos en la arteria pulmonar. Hablamos siempre, ¿no? Derecho, lo que es sangre desoxigenada. Izquierdo, corazón izquierdo, sangre oxigenada. Acá observamos en la parte inferior, igualmente, el intercambio entre los gases, ya, la hematosis, para que convierta el oxígeno a CO2 y también salga por las venas pulmonares nuestra sangre oxigenada. Más arribita tenemos acá el llamado shunt fisiológico, ¿no? Que es la unión de ¿quién? De la arteria bronquial. ¿Qué es la arteria bronquial? La arteria bronquial es encargada de nutrir a los pulmones.
Pero también, si hay una arteria bronquial, ¿qué también tenemos? Tenemos una vena, ¿no? Una vena bronquial. Y acá, ¿qué vemos? La unión, entonces la mezcla de las dos sangres, y por eso se le llama el shunt fisiológico. También tenemos el shunt patológico, en estos casos se presenta, puede causar trombos, para que no impide o tapa las arterias y puede causar también la hipoxia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vemos la mecánica ventilatoria. En la mecánica ventilatoria hablaremos de tanto la inspiración y la expiración, pero le dividiremos en dos partes, lo que es la normal, una respiración normal y una respiración forzada. En la respiración normal, el músculo más importante, tanto en la inspiración como en la expiración, ¿cuál sería para la normal? A ver, ¿cuál sería el músculo más importante? Que sabemos que sé. Muy bien, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias, Lisa. Sí, cierto. Es el diafragma, ¿sí? Y este músculo se va a contraer, ¿no? Y tiene un movimiento activo, se levanta la caja torácica, ¿cierto? Se expande, ¿ya? A diferencia en la expiración, ¿qué pasa con el diafragma? ¿No? El diafragma se va a relajar, no sé, como un globito, ¿no? Porque igual cuando la pared como que se pone más tensa. Y después se desinfla y como es elástico, solito vuelve, ¿no? Entonces no hay una fuerza, solamente hay una fuerza de relajación, por eso se habla de un movimiento pasivo del diafragma. Siguiente. Ya, perdón. Y también estaba hablando de la respiración forzada. Y la respiración forzada, entonces, en inspiración, ¿qué músculos son aquellos que me van a ayudar para poder realizar esta inspiración? Tenemos, no nos olvidemos, ¿no? Dice inspiración y con E, ¿ya? Expiración con I. Así vamos a ir haciendo nuestra mnemotecnia. I con E, inspiración. ¿Por qué? Porque en la inspiración los músculos que me ayudan a hacer en la respiración forzada va a ser el intercostal externo, ¿quién más? El escaleno, tenemos el esternocleidomastoideo y también tenemos el serrato, ¿no? Ahí tiene su E, serrato. Y en la expiración forzada, sobre todo dos, que viene a ser si es E, intercostal, con la I, ¿no? Intercostal interno. Muy bien. Y ahí tenemos también todo lo que viene a ser la prensa abdominal con los músculos del recto abdominal y los oblicuos. Muy bien. Siguiente. Y en la forzada no olvidar también que es un 20% mayor de esfuerzo que en una respiración normal. Seguimos. Wilmer. Wilmer, ¿no te escuchas? No, ¿ahora sí me escuchan? Ahí. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. Las presiones pulmonares. Ya. Cuando una persona respira profundamente, la caja torácica se aumenta. Y esto es debido para que disminuya la presión y así el aire ingresa a nuestros pulmones. Esto es debido a que cuando aumentamos la caja torácica, al disminuir la presión, durante menos 7.5 centímetros de kilómetros de agua, va a disminuir en sí, y eso con un ejemplo puede dar, como una presión atmosférica está positiva, y uno que se vuelve negativo, que es nuestra parte del cuerpo, va a disminuir, entonces por física va a llegar de positivo a negativo, tratando de compensar y que las presiones sean iguales. Por eso cuando nosotros llegamos y respiramos profundamente, llegamos a un punto de que ya no podemos respirar más. Esto es debido a que cuando nosotros ya respiramos profundamente, tratando de equilibrar las presiones. Y, por ende, cuando nosotros expiramos, bajamos la caja torácica, y eso aumenta nuestra presión. Y por ello, aumentar la presión va a exhalar el cuerpo. Normalmente la presión pleural que está en nuestro cuerpo es menos 7.5 de agua, que eso es durante la inspiración.
Y especialmente también tienen que recordar que también hay líquido en la pleura, de 5 a 15 mililitros, que es muy normal. Por si acaso, si un residente le dice, si tiene líquido la pleura, ¿tienen que quitar el líquido? Dice, depende. ¿Depende a qué? ¿A cuánto líquido tiene? Si tiene 10, 15, quitarle. Y también tenemos que hablar de la presión alveolar, que la presión, cuando inspira, la presión disminuye, es decir, a 1 centímetro, pero cuando expira, aumenta a 1 centímetro. ¿Ve la diferencia entre la presión alveolar y pleural? Que la presión pleural en la inspiración es menos 7.5 y en la inspiración alveolar es menos 1 centímetro. Es decir, que la presión pleural va a tener menos presión y eso va a ayudar también a captar más oxígeno. Siguiente, por favor. Muy bien. Y ahora también vamos a hablar sobre volúmenes y capacidades respiratorias. ¿Saben cuál es la diferencia entre volúmenes y capacidades? Los volúmenes es como volumen inspiratorio, volumen corriente, volumen inspiratorio de reserva, volumen residual, pero la capacidad es la suma de 2 o más volúmenes. Un ejemplo, el volumen inspiratorio de reserva más volumen corriente es la capacidad inspiratoria. Y es volumen inspiratorio más de reserva más volumen residual es la capacidad residual funcional. Cada vez que la capacidad vital ya son 3 volúmenes, que sean volumen inspiratorio de reserva, volumen corriente y volumen inspiratorio de reserva. Y la capacidad pulmonar total es todos los volúmenes. El volumen corriente, el volumen inspiratorio de reserva y el volumen residual. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar de oxigenoterapia, debemos saber cuál es la importancia de la hemoglobina. La hemoglobina, como sale los monitos arriba, el 97% del oxígeno está relacionado con la hemoglobina. Es decir, es transportada desde los pulmones a los tejidos en combinación química con la hemoglobina de los eritrocitos. Y el 3% restante viaja libre en el plasma. Debemos saber también los valores normales de la hemoglobina. En el caso de la mujer, de 12 a 15 gramos por decilitro. En el hombre, de 13,5 a 17,5 gramos por decilitro. La combinación de oxígeno con hemoglobina es reversible y laxa, ya que se combina en la porción hemo de la hemoglobina. Su estructura consta de 2 porciones alfa y 2 porciones beta. Como podemos ver, en la escala de disociación oxígeno-hemoglobina, a mayor presión hay mayor saturación de hemoglobina. Esto es como, decirlo de forma fácil, es como un bus. Cuando tiene 10 asientos y se llenan los 10 asientos, no puede seguir entrando gente que esté sentada. Esto pasa lo mismo con la hemoglobina y el oxígeno. Si ya está toda la hemoglobina combinada con oxígeno, se satura. Y esta es una línea de tipo sigmoidea. Podemos ver que se puede desplazar tanto a la izquierda como a la derecha. Si se desplaza a la derecha, es el efecto Bohr, ya que esta es baja el pH, es decir, hay una acidosis y aumenta la concentración de dióxido de carbono. En cambio, si se mueve hacia la izquierda, es una disminución de temperatura y un aumento de pH, es decir, una alcalinosis. Y podemos ver a la izquierda un gráfico que nos muestra las distintas saturaciones, que podemos ver que entre 95 y 100% de saturación, entre 95 y 100% de saturación es una normosaturación. Y bajo el 95% estamos hablando de hipoxia. Y les quería hacer la pregunta, ¿ustedes creen que la hemoglobina fetal la concentración es más alta o más baja en el feto que en la madre? Si me lo pueden escribir en el chat. André dice más alta. Depende de la edad, más alta. Claro, es más alta, es un 50% más alta. Y esto se debe a la estructura de la hemoglobina fetal, porque esta es una forma inmadura. Esta tiene distinta estructura porque tiene 2 cadenas gamma, que serían las beta en el adulto. Esta
como dicen, por la DFG. Claro, es por eso, porque las cadenas gamma son poco afín a unirse con el BPG, lo que lleva a un aumento de como de la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Es por esto que la línea fetal la podemos ver más hacia la izquierda, porque hay una mayor afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Pero esto después cambia cuando ya el niño nace, se cambia la hemoglobina a una hemoglobina madura, que le podríamos decir, que la porción gamma se cambia a la beta. En las patologías más frecuentes respiratorias, antes de esto debemos hablar que las enfermedades respiratorias son los principales problemas de salud, sobre todo hablando actualmente, como ya sabemos a nivel mundial, y presenta una elevada morbimortalidad. Esto quiere decir enfermedades que tienen como consecuencia la fatalidad, y son las principales causas de ingreso hospitalario. Dentro de estos tenemos el EPOC y el asma bronquial. El EPOC, como dice la diapositiva, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta afecta el parénquima pulmonar. Es una obstrucción crónica del flujo aéreo y puede ser parcialmente reversible. Su característica es que es 3 veces más frecuente en el hombre. Es una obstrucción de tipo permanente y progresiva, es decir, se mantiene durante todo el día en el paciente. El consumo de tabaco, como pueden ver ahí un cigarro, es el factor más importante. Y sus principales síntomas es la disnea, que es el síntoma principal, y generalmente se desarrolla de forma progresiva. También el paciente puede presentar tos crónica, que es característico de la persona fumadora, que es de predominio matutino, y es el síntoma, a veces el síntoma más evidente que podemos notar. Y el asma bronquial es una enfermedad respiratoria crónica también, una inflamación de las vías aéreas. Es una hiperrespuesta frente a una gran variedad de estímulos, que podría ser el polvo, el polen. El asma es mucho más frecuente también, y es una obstrucción de tipo variable. Sus síntomas son principalmente tos seca, sibilancia, disnea y opresión torácica. Son de forma episódica y, como al contrario del EPOC, empeora en las horas de la noche. Acá podemos ver la diferencia entre asma y EPOC. El asma, como les decía, se puede dar a cualquier edad. Le puede dar a un niño, a un joven, a un adulto o a un anciano. Y el EPOC generalmente se da después de los 40 años. Como podemos ver en la imagen derecha, podemos ver un pulmón que está lleno de cigarros. Esto es por lo que les decía, que es la principal causa. La reversibilidad de la obstrucción en el asma es significativo. Principalmente se usa el salbutamol. Y si ya no funciona, se da el uso de corticoides. Como podemos ver en la tabla, tiene una muy buena respuesta, casi siempre. Y en el EPOC, la reversibilidad es poco significativa. En la circulación pulmonar y sistémica, vamos a hacer la diferencia para poder entender mejor también todo lo que hemos hablado. En el sistema vascular pulmonar, sabemos que está formado por una red de vasos que son distintos a lo de la sistémica, ya que las paredes arteriales y arteriolares son mucho más finas, por lo que la resistencia es mucho menor a la presión. Como podemos ver en la tabla, la circulación sistémica, en la aorta principalmente, tiene una presión de 100 milímetros de mercurio. En cambio, en la circulación pulmonar, la arteria pulmonar tiene un 15, es mucho menor. También podemos notar que el corazón derecho es desoxigenado, por eso el color azul, y es alto en CO2. Es por esto que es de circulación pulmonar. Su destino final son los pulmones. Aquí la sangre entra por la vena cava superior e inferior, entrando a la aurícula derecha y pasando por la válvula tricúspide para llegar al ventrículo derecho. Cuando existe una contracción, la sangre pasa por la válvula pulmonar y llegando a las arterias pulmonares se expulsa la sangre para llegar a los pulmones y oxigenarse.
Así, la sangre entra por las venas pulmonares, llegando a la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo. Cuando se contrae este ventrículo, pasa por la válvula aórtica la sangre para llegar a la aorta. Y por sus distintas ramificaciones que podemos ver, que están acá arriba, se expulsa la sangre hacia todos los tejidos del cuerpo. Como podemos ver aquí, una pesa, nos preguntaríamos por qué. No sé si ustedes tienen una idea por qué nosotros pusimos un brazo musculoso ahí, en el lado izquierdo del corazón. No sé si pueden comentar. Capacidad de más contracción. Claro, es por lo mismo que les decía, que tiene una mayor resistencia al flujo. Claro, mayor miocardio. Como podemos ver también en la presión media, resiste mucha mayor presión. Por eso pusimos un brazo musculoso, mucho más fuerte el corazón izquierdo. Ah, y se me olvidaba que también la circulación pulmonar se diferencia de la sistémica frente a la respuesta de hipoxemia, que esto también lo vamos a ver más adelante en la parte de oxigenoterapia. Pero en las arterias sistémicas, para adelantarles un poco, si la sangre lleva poco oxígeno, se produce una vasodilatación, que es lo que se esperaría, para aumentar lo posible que llegue la mayor cantidad de oxígeno a los tejidos. En cambio, una arteria pulmonar frente a una hipoxia alveolar, se produce una vasoconstricción, y nos preguntaríamos por qué. ¿Saben ustedes? ¿O se los digo yo? Esto estamos adelantando la parte de oxigenoterapia un poquito. Nadie comenta en el chat. Entonces, que por qué las arterias pulmonares producen vasoconstricción y no vasodilatación, como se esperaría. Bueno, la arteria pulmonar produce vasoconstricción porque impide perfundir las unidades alveolares mal ventiladas. Con esto se logra mantener el equilibrio ventilación-perfusión. Y esto hace eficaz el mecanismo para compensar la alteración de la sobra de la presión de oxígeno. Bueno, entonces acá mencionamos sobre las presiones en el sistema pulmonar. Ya hemos visto de parte de Wilmer sobre las presiones tanto alveolares como pleural. ¿Qué pasa cuando la presión alveolar y la pleural disminuye? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Que es el gráfico que está aquí en la parte de negrito, ahí. Estoy hablando del gráfico que está en la parte izquierda superior. Esa parte de las presiones, la presión alveolar y la presión pleural. ¿Qué pasa cuando disminuye? ¿No? Porque ya habían tocado el tema sobre que disminuye, una va desde 0 hasta -1, ¿ya? Y la pleural va desde 5 hasta -7.5. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hace eso? ¿Para qué su presión todavía disminuye más de lo que está? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace para que... ¿Qué función tiene? A ver, ¿alguien me podría decir? Ajá, ahí está, ahí se ve un poquito más. Si la presión alveolar disminuye y la presión pleural disminuye, ¿por qué se hace esa función de disminución? De disminuir. A ver quién me dice. Porque eso es ¿no? importante para comenzar a partir de ahí, ¿no? Conocer nuestras presiones que son, en este caso, de aire, por el ingreso, ¿cierto? ¿Nadie es? Ya. Entonces, disminuyen para evitar el colapso alveolar. No. Disminuyen, bueno, la idea es de que disminuyen esas presiones para ¿qué? Para dejar ingresar el aire, ¿cierto? Ingresan. ¿Y cuánto ingresa?
Claro, el mayor ingreso de oxígeno, claro. Y ahí habíamos hablado de las capacidades ya que han mencionado, ¿no? Del volumen, perdón, del volumen corriente. ¿Cuánto es el volumen corriente? Que es lo normal de una inspiración y una expiración. ¿Cuánto es el volumen corriente? Correcto, 500. Muy bien, José Luis. Entonces, el volumen corriente es 500. Entonces, disminuye nuestra presión y ahí es donde ingresa, porque si nosotros estamos acá ahorita, ¿no? O ven algo que de repente de la nada se va, ¿cómo se llama? Como un globito, no se infla, no se infla, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer para que se pueda inflar? Tiene que disminuir la presión. Al disminuir la presión, recién ingresa. Entonces, a nuestros pulmones ingresan 500, ¿ya? 500. ¿Y qué pasa? En el transcurso de que va ingresando el aire, ahí donde había mencionado al principio sobre nuestra zona, ¿no? Nuestra zona de conducción y nuestra zona respiratoria. Ahí es donde ingresa y se pierde 150 de ellos, ¿no? Que es ¿cómo se llama? El espacio muerto anatómico. Ahí se pierde esos 150 de ingreso. No ingresa los 500 a nuestros pulmones, solamente ingresa, claro, el espacio muerto anatómico es 150. Eso es donde se pierde. Y solamente ingresa a nuestros pulmones 350. Es decir, eso basa los alvéolos, ¿no? Porque tenemos también el espacio muerto fisiológico, que eso se da en los alvéolos, ¿ya? El anatómico se da en las vías respiratorias de conducción. Ok, entonces, listo. Pasamos a lo que son las presiones relativas, ya en donde tenemos los capilares, nuestro conducto torácico y, ¿cómo se llama? Y nuestro alvéolo. Ahí también vamos a hablar acerca de las presiones que producen los movimientos de los líquidos que están en los capilares. Vamos a hablar de dos importantes. Una que es de salida y la otra que es de entrada. No, salida de los capilares, así, salida para poder acordarme, ¿no? De salida, las presiones de salida salen de los capilares, se van hasta mi intersticio. Y de entrada entran hacia los capilares. Entonces, de salida, ¿qué presiones tengo de salida? Acá vamos a ver. Aquí en mi cuadrito de la parte también inferior dicen presión hidrostática, ¿no? La presión, presión capilar. La presión capilar, que es de 7. La presión colosdesmótica del líquido intersticial. Y la presión negativa del líquido intersticial. Que todo esto suma de 29. Esa es mi fuerza total de salida. Mi fuerza total de salida está en base a mis presiones. Y también tengo mi fuerza total de entrada, que es mi presión colosdesmótica del plasma, que es 28. Entonces tenemos salida 29, entrada 28. Hacemos nuestras restas de los milímetros de mercurio y nos queda presión media de filtración 1. Esta presión media, que viene a ser, ¿no? Es la presión fija del capilar, que al final se va a ir, y ¿quién me va a ayudar? El conducto torácico, ¿no? Lo que viene a ser el sistema linfático, para poder así igualar tanto la presión de salida como la presión de entrada. También nos ha explicado acá, muy bonito, con un gráfico, Nasira, lo que es las presiones que encontramos tanto en nuestro ventrículo derecho como en nuestra arteria pulmonar. ¿Qué pasa ahí? Estas presiones están aquí en este grafiquito que nos pone Guyton, ¿no? Acá, de rojito y de negrito. Estos grafiquitos nos explican de cómo van variando las presiones, tanto en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar y en la aorta, ¿no? Como sabemos, en la aorta estamos de 120 a 80. Entonces, vamos a ver primero lo que es el ventrículo derecho. La presión en el ventrículo derecho en una sístole, que sabemos que sístole es de contracción, ¿no? También para acordarme, ¿no? Yo digo sístole, contracción, ¿no? Sístole. Entonces, ¿qué vale la presión de 25? Si ahí es de 25, también esa misma presión se mantiene en la arteria pulmonar, de 25. Pero en el caso ya de la diástole, ya varía. ¿Por qué? Porque se cierra, entonces en la diástole ya se cierra, se relaja, y la presión del ventrículo derecho viene a ser baja hasta 0 y 1. Como que ya no hay una presión, están cerrados, ¿no? No se contiene una presión. Pero acá, en lo que es la arteria pulmonar, sí hay una presión, todavía se mantiene, porque por ahí está saliendo, ¿no? La sangre desoxigenada hacia los pulmones. Entonces, esa presión se tiene que mantener porque si no, que se regresaría. Entonces, hay una pequeña presión que llega hasta 8 milímetros de mercurio. En el caso, hay también la otra presión que se da
en el ventrículo izquierdo. ¿Y cómo se miden? De repente alguien se acuerda, ¿cómo se mide la presión en el ventrículo izquierdo? Porque no es fácil, ¿no? Siempre dicen que la presión en el ventrículo izquierdo es un poco más complicada para medirle. A ver, ¿quién se acuerda de cómo se llama ese nombre para medir la presión? A ver, ¿alguien? Yo sé, ustedes son capos. ¿Cómo se llama el nombre que se toma para medir la presión en el ventrículo izquierdo, donde tenemos nuestra sangre oxigenada, ¿no? Que se dirige hacia, ¿cómo se llama? La aorta. ¿Cómo se llama esa presión? ¿Cómo se mide? A ver. Ya, no hay problema. Entonces, esa presión le llaman presión de enclavamiento, ¿no? Enclavamiento. Ahí también a veces suceden las patologías. ¿Por qué? Porque la válvula mitral que se encuentra a ese lado no se cierra bien. Entonces hay un reflujo. Entonces se da un proceso retrógrado. Entonces, al hacer un proceso retrógrado, ocasiona estas patologías, ¿no? Puede ocasionar edemas. Ya, ok. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hablamos del flujo de los pulmones, ¿no? El flujo sanguíneo del pulmón. Aquí tenemos un alveolo y nuestros capilares. Entonces, aquí en el alveolo tenemos una presión también, ¿no? La presión que nos da el oxígeno y también el CO2. El oxígeno tiene una presión ahí de 104 en el alveolo y el CO2 de 40, que se iguala a la presión que también tienen los capilares para poder hacer la difusión. Cuando la presión es menor de 70, la presión es menor de 70, podemos hablar de una hipoxia. Y en el gráfico que tenemos al lado derecho, también hablamos un poquito de las presiones. Como sabemos, mientras más subimos, la presión disminuye o la presión es mayor. O sea, mientras más alto estamos, ¿no? La presión disminuye la presión o no disminuye si subimos, ¿no? Si nos vamos elevando. Disminuye, ¿cierto? Disminuye a mayor altura. Ok, disminuye, ¿no? Sí, entonces, si estamos debajo del agua, la presión, ¿no? Entramos a ¿cómo se llama? A nadar, a una piscina o al mar, y nos vamos y nos sumergimos. Ahí la presión va a ser, ahí sí, ¿no? Mientras nos vamos más abajo, la presión va a ser mayor. Ahí sí, claro, está muy bien lo que han dicho, claro, muy bien. Gracias, José Luis. Entonces, aquí también, la presión regular que tenemos aquí en los pulmones, nos da una medida de 30 centímetros, ¿ya? Aquí nos habla de que en la parte superior es de menor a 15 milímetros de mercurio, y en la parte inferior, mayor a 8 milímetros de mercurio. ¿Ya? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí vamos a hablar de la difusión de gases. Entonces, aquí hablamos de los movimientos de gases, que está dada en el caso de esto, por la energía, ya, de los choques de las partículas. Entonces, ¿cómo se va a dar esta difusión? ¿No? Por los choques. Que vamos a encontrar en base a una energía. Si no hay energía, si no hay choque, entonces no hay una difusión. En la parte de abajo de nuestro gráfico encontramos la ventilación alveolar, 2 líneas. Aquí nos hablan de Guyton nos menciona sobre 2 velocidades. Una velocidad muy rápida, una velocidad de ingreso de aire y la otra velocidad de absorción. Esas 2 velocidades nos mencionan. Tanto en este caso del oxígeno y otro cuadro diferente nos presenta Guyton para lo que es el CO2. Pero acá les he puesto lo que es el oxígeno. Y aquí habíamos hablado ya de lo que pasaba cuando ingresaba, ¿no? ¿Cuál era nuestro volumen corriente? Que era 500. 500. Entonces aquí hablamos. ¿Cuánto ingresa en el oxígeno, que está en la línea roja?
¿no? Y lo que se pierde, 150 en el aire del espacio muerto, ¿cierto? Baja el oxígeno y lo que nos queda llega hasta 500. Igualito en el dióxido de carbono, que hace lo contrario. También tenemos que aprendernos las presiones parciales de los gases, es importante. Sabemos que en nuestra atmósfera, ¿con qué es lo que contiene? Sobre todo, lo más importante, ¿qué contiene? Contiene el nitrógeno y el oxígeno. ¿En qué cantidades? ¿No? Acá también acá estamos mencionando las cantidades. El aire atmosférico. Sí, sí. Ajá, las leyes, esas son las leyes que se nos presentan para poder encontrar las presiones. Ya, entonces, en el nitrógeno que hablamos de 597 y el oxígeno de 159. Esto que nos llega a un total de 760. Bueno, si redondeamos solamente el nitrógeno y el oxígeno, ¿no? Y igual es lo que tenemos que nosotros igualar la presión tanto atmosférica. Y también recordar mucho lo que es, acordando estos datos del aire humidificado, del 47 en el agua, y el aire que mencioné anterior en los alvéolos, ¿no? Que es sobre todo lo que es oxígeno de 104 y el CO2 de 40, ¿ya? Que son los datos más importantes que siempre nos preguntan. Siguiente. Yo voy a hablar de membrana alvéolo capilar, que se puede saber aquí en la membrana, en la parte más al filo de la parte negrita, es una capa de líquido que contiene surfactante y que tapiza el alvéolo, lo que reduce la tensión superficial del líquido alveolar. Después de ahí se va el epitelio alveolar, que está formado por las células epiteliales delgadas. De ahí va la membrana basal epitelial. Y después de ahí va el espacio intersticial delgado entre el epitelio alveolar y la membrana capilar. Y de ahí llega la membrana basal capilar y llega ya la célula sanguínea. Y eso pasa todo el oxígeno, que se llama difusión, que va del alvéolo hasta el eritrocito. Y también el eritrocito expulsa el dióxido de carbono por difusión al alvéolo y así expulsa el dióxido de carbono. En la siguiente imagen se puede saber aquí la sangre venosa y la sangre arterial. Como se puede ver en la sangre venosa, la diferencia con la sangre arterial es el PO2. La sangre venosa tiene menor PO2 que la arterial porque la sangre venosa ya ha ido a todo el cuerpo y le ha dado oxígeno a los tejidos. Y por ende, como se llama la arteria pulmonar, que va de la aurícula derecha después al ventrículo derecho y va a las arterias pulmonares para oxigenarse y de ahí llegar como la sangre arterial como venas pulmonares que van a la aurícula izquierda y por ende al ventrículo izquierdo y ahí va la circulación y al mismo ciclo para darle el oxígeno al cuerpo. Siguiente, por favor. Ya. En el transporte se puede ver, como dijo mi compañera Nasira, de que, un ejemplo del bus, de que si un montón de gente quiere entrar y ya no hay capacidad, aunque aumente la presión para que ingrese más gente, no va a ingresar más, porque ya está muy ocupado, está saturado. Y por eso, aunque aumenten la presión, como se ve en la primera imagen, dice, va aumentando fácilmente, va aumentando, y ya cuando llega a un máximo, aunque lo metes más la presión, igual no va a llegar a aumentar más el oxígeno, porque ya está todo saturado. Y en la segunda imagen que se ve el eritrocito, aquí se ve que en una parte del tejido, una célula que expulsa su CO2, va al eritrocito y por medio de la anhidrasa carbónica y con el agua produce el bicarbonato más el hidrogenión. Por ende, el bicarbonato se va a la plasma y el hidrogenión se junta con la hemoglobina oxigenada para que se libere el oxígeno y vaya a los tejidos. Y aquí también que se puede ver, ahí es la afinidad que tiene el oxígeno con la hemoglobina. Si aumenta la temperatura, aumenta el PCO2, aumenta 2,3 dPg y disminuye el pH, aumenta la afinidad. No, hay menor afinidad. Al haber menor afinidad, el oxígeno va más a los tejidos. Mientras si hay aumento de afinidad, el oxígeno no va a los tejidos y se queda más en la hemoglobina.
Entonces lo que se puede observar aquí, una hematemia que yo encontré, o que lo vi, es que el hidrogenio es inversamente proporcional al pH. Entonces, si aumenta el hidrogenio, disminuye el pH. Y si disminuye el hidrogenio, aumenta el pH. Entonces, aquí como una hematemia, cuando el P50 aumenta o va a la derecha, todo aumenta, temperatura aumenta, el PaCO2 aumenta, el 2,3 dpg aumenta y el hidrogenio aumenta, que sería inversamente proporcional, el pH disminuye. Y si hay aumento de afinidad que se va a la izquierda, disminuye la temperatura, disminuye el PaCO2, disminuye el 2,3 dpg y disminuye el hidrogenio. Y como es inversamente proporcional, aumenta el pH. Y ese, todo disminuye con aumento de afinidad. Y es izquierda, y todo aumenta cuando eso aumenta disminuye la afinidad y todo aumenta, como dije, va a la derecha. Siguiente, por favor. Ya, en la oxigenoterapia. ¿Qué es la oxigenoterapia? Se define como el aporte de restricción de oxígeno en el aire inspirado. Y el objetivo general de la oxigenoterapia es mantener la adecuada oxigenación de los tejidos, minimizando el trabajo cardiopulmonar. Un ejemplo, cuando tú tienes una disminución de cantidad de oxígeno, para compensar, lo primero que haces es aumentar la frecuencia respiratoria y para llevar más oxígeno a los tejidos, aumenta la frecuencia cardíaca y así aumentar el gasto cardíaco. Y al aumentar el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial y al aumentar la presión arterial, aumenta la velocidad que llega la sangre a los tejidos. Y para no llegar a eso, aumentar la presión arterial, que es perjuicioso si las pasa una buena cantidad de tiempo, de la oxigenoterapia y así minimizar el trabajo cardiopulmonar. Hay varias causas y procesos. Primero, una causa es la alteración del intercambio gaseoso alveolo capilar, como el EPOC y el asma, que dijo mi compañera, o también como la duda aguda del pulmón. O también la capacidad sanguínea de transporte de sangre, como shock, hipovolemia o anemia severa, que por medio de no haber, como la anemia, que al no haber hemoglobina, no va a haber transporte de oxígeno y así por ende no va a haber una buena oxigenación en los tejidos. También hay disminución de oxígeno en el aire expirado, una déficit celular de captación de oxígeno y también otras causas como el infarto agudo del miocardio, que por medio de una falla cardíaca no podrá haber construir bien el corazón, aumentar la precarga, por ende no va a haber más cantidad de sangre en el tejido y así no darle mucha cantidad de oxígeno. O también hay complicaciones de la oxigenoterapia. Si hay cantidad de oxígeno durante 24 horas y con flujos superiores al 60%, puede decir como cefalea, somnolencias, parestesias, anorexias, sequedad de las mucosas, y una de las importantes es la depresión respiratoria por sensibilización del centro respiratorio. Un ejemplo, una persona con EPOC tiene un CO2 siempre constante un poco elevado por la falta de oxigenación que tiene el cuerpo por su falla pulmonar. Entonces su cuerpo está acostumbrado a un CO2 elevado y su centro de respuesta está tan acostumbrado a eso que si le damos oxígeno muy superior y muy rápido, va a barrer muy rápido el oxígeno y no, va a barrer muy rápido el CO2 y al barrer muy rápido el CO2 ya se va a deprecer el respiratorio porque va a ser, tengo muy poca cantidad de CO2. Entonces voy a dejar un poco de respirar, voy a dejar mi ventilación para compensarlo. Y existen dos tipos de dispositivos para oxigenoterapia, que es el alto y el bajo. Chicos, una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre hipoxia e hipoxemia? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre hipoxia y hipoxemia? ¿Alguien? Muy bien, sí, está muy bien José Luis, muy bien Yesenia. La hipoxia es la disminución de oxígeno a nivel tisular y la hipoxemia es la disminución de oxígeno en sangre en sí. Muy bien, y una pregunta, otra pregunta chicos. ¿Cuál es la diferencia entre pulsoxímetro y medición de oxígeno en medio de análisis de gases arteriales? ¿Cuál es la diferencia entre pulsoxímetro y medición de gases arteriales? ¿Alguien sabe? El pulsómetro es el que lo ponen en el dedito para ver. Y análisis de sangre es que le sacan sangre para saber cuándo tiene oxígeno en la sangre. Claro, en un uso externo, claro, pulso de oxígeno.
Sí, está muy bien, José. Que el pulsosímetro mide cuánto oxígeno está unido a la hemoglobina. Por eso se mide en porcentajes. Y el AGA mide el oxígeno en plasma, que es un poco más fiable. Busque un ejemplo, que muchas veces se va al hospital y algunas personas, hombres o mujeres ya independientemente, se ponen barniz en las uñas o se pintan las uñas. Y al pintarse las uñas, por el infrarrojo no puede medir muy bien. Y eso puede ser unos falsos positivos. Pues tiene insuficiencia respiratoria, pensando, pero era porque se puso barniz o tinte. Siempre se olvidan de eso. Siempre tiene que, uno vaya al hospital, tiene que fijarse que bien están bien las uñas, o darle mejor, que es una medición más exacta, que es el PO2 de oxígeno en análisis de gases arteriales. ¿En plaza? No te entiendo, Carla. No te entiendo, ¿en plaza? Carla, ¿en qué parte no he entendido? Del pulsosímetro y el análisis de gases arteriales. Dije plasma, no plasta. Que en el análisis de gases arteriales mira el oxígeno en plasma, que es un poco más fiable. Que el pulsosímetro mide cuánto oxígeno está unido en una hemoglobina. No se preocupe. Siguiente, por favor. Ya. Se puede saber aquí que la condición del aparato respiratorio falla. Hay una insuficiencia respiratoria, es cuando una condición del aparato respiratorio falla en una o ambas funciones. Uno es el oxígeno y el otro es la eliminación del dióxido de carbono. Cualquiera de los dos o ambas pueden producir una insuficiencia respiratoria. Para que se vean aquí en el cuadro, que el PA2, si tiene 60 entre 80, tiene una hipoxemia arterial. Pero cuando llega a menor a 60 litros por mercurio, hay una insuficiencia respiratoria. Por el caso, le aviso de que como un equivalente, no tan fiable, que es, si una saturación de oxígeno por medio del pulsosímetro, una hipoxia arterial podría ser de 90 a 95, un aproximado. Y una insuficiencia respiratoria, que un aproximado de pulsosímetro sería menor a 90. Y tiene que saber la diferencia también entre hipocapnia y hipercapnia. El hipocapnia es cuando tiene menor a 35, y hipercapnia cuando tiene mayor a 45. La hipocapnia, eso es cuando se produce normalmente cuando ustedes respiran una frecuencia respiratoria bien elevada, barren buena cantidad de CO2 y por eso disminuye el CO2 en el cuerpo. Y una hipercapnia podría ser una hipoventilación alveolar, respiras un poco más lento, consumes así alcohol con un medicamento para depresión del sistema nervioso central, y eso también te puede disminuir a ver, Eduardo, Javier, la acidosis respiratoria es cuando hay hipercapnia. La acidosis respiratoria se produce, como primero, tiene un pH disminuido. Al tener un pH disminuido, una acidosis respiratoria, ¿es por qué? Porque se produce, como usted dice, una hipercapnia. Al aumentar la hipercapnia, va a aumentar la acidez del cuerpo. Y para una compensación, como dijo en la anterior ponencia, tiene que aumentar el bicarbonato, pero el bicarbonato se tarda un buen tiempo para recomponerse el bicarbonato. Tiene que aumentarse. Pero sí tiene razón, Eduardo. No sé, no se preocupe. Siguiente, por favor. Hay dos tipos de insuficiencia respiratoria, el tipo 1 y el tipo 2. Deben recordarse muy bien esto, que es muy fácil de aprender. Lo principal que deben saber que el tipo 1 es hipoxémica y el tipo 2 es hipercápnica. Es decir, que tiene que tener un PCO2 aumentado. Y una más formalidades que en el tipo 1 el PCO2 está normal o bajo, también es muy importante. El tipo 1 está normal o bajo el PCO2, pero el tipo 2 está aumentado porque es hipercápnica. Y también deben saber que el tipo 1 tiene un gradiente alveolar arterial de oxígeno incrementado, y también de que en el tipo 2 el PO2 está normal. El gradiente alveolar arterial de O2 está normal. Eso deben recordarse, muy importante. También deben saber cuál es la diferencia entre hipoxia e hipercapnia. En la hipoxia, normalmente se produce hipoxemia, se convierte y te da disnea, taquignia,
incoordinación torácico-abdominal, cianosis, taquicardia, y una hipercapnia te da una desorientación, te da onulación, te da taquicardia, hipertensión, y en fases avanzadas, los dos es parecido. Mejor dicho, igual. Ya tienen hipotensión y bradicardia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a mencionar sobre los dispositivos de bajo flujo. ¿No? Sabemos que en estos dispositivos lo importante acá que tenemos que recordar siempre es Adrián, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria y el flujo de oxígeno. Adrián, creo que se te corta un poco ¿Ya? la... Entonces, y aquí estos dispositivos, ¿sí? ¿Me escuchan? un Escucha poco está cortado, entrecortado. Adrián. Hola, ¿me escuchan? Ahí Ah, sí. está mejor, mejor. A ver, ahora. Sí, mejor. Bien. ¿Ahora me escuchan? Sigue hablando. A ver qué se ha mejorado. ¿Ahí? ¿Mejor? Ahí sí. Ya. Decía que los factores... A ver, hola. Si es que la señal... ¿Ya sí me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí te escucha. ¿Sí? Ya. Ya, estamos entre los factores, ¿no? De volumen corriente. Gracias, gracias. Oxígeno. ¿Y qué dispositivos no usamos? Tenemos la cánula binasal, la mascarilla simple y la mascarilla con reservorio. En esta cánula binasal utilizamos de 1 a 5 litros por minuto, ya hasta donde podemos en sus características. Y en el FIO2 de 22 al 40%. En nuestra mascarilla simple de 5 a 8 litros por minuto y ya varía ya de 40 al 60%. Y en la mascarilla con reservorio ya ese es al 100% en nuestro FIO2. Ya, la única diferencia en este caso que tenemos es el modo de usar, ¿no? En la cánula binasal es un poco más fácil de repente, ¿no? En el uso, ya que cuando nos ponemos la mascarilla, nos complica uno tanto, no es un poco ya más, no es igual, de repente para ¿cómo se llama? El espectoral, ¿no? Entonces, eso. Y la diferencia también entre un dispositivo de bajo flujo y uno de alto es que acá nos me da nuestro FIO2 exacto, a diferencia de uno de alto flujo, que sí se determina, ¿no? De repente, si están a un 25%, 27%, se puede graduar, a diferencia del bajo flujo que tenemos o que estamos por escalas. Siguiente diapositiva, por favor. Y acá hablamos, bueno, algunas características sobre todo de la cánula binasal, ¿no? De que ya he mencionado, que está desde 22 hasta el 40%, su FIO2, ya, y de un litro por minuto, 24%, ¿no? Llegamos hasta a 5 litros, que es un 40%. Hola, siguiente diapositiva. Adrián, se te escucha un poco entrecortado. Bien. Ahora vamos a hablar de los dispositivos de alto flujo. Como podemos ver, el flujo total del gas que suministra este equipo, en especial la cámara de Venturi, mascarilla de Venturi que pusimos aquí, es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. El paciente, cuando se le coloca esta mascarilla, solamente respira el gas suministrado por este sistema. Además de esta mascarilla de Venturi, tenemos la cánula binasal de alto flujo. Vamos a comenzar con la mascarilla de Venturi, con sus distintas partes. Como vemos en la imagen, tenemos los orificios, que es para el aire expirado. Como esta parte de la mascarilla
que es el flujo que se elige para conseguir el FiO2 deseado. Esa es la gran diferencia que nombraba mi compañero con la mascarilla simple, que regula el aire inspirado. Este dispositivo que vemos acá abajo es de regulación de la concentración del oxígeno. Vamos a... ahí. Bueno, antes de hablar de los cuidados, vamos a decir que la cámara de Venturi aporta del 24 al 40, del 24 hasta el 40 o 50%, con flujos de 4 a 8 litros. Como podemos ver en la imagen inferior derecha, tiene dispositivos de distintos colores, que es para el suministro de FiO2, y sigue el principio de Bernoulli, que es una suministración de concentración de oxígeno predeterminado y fijo. Esta también es la diferencia con la mascarilla simple. Y aporta un flujo de gas mayor que el flujo inspiratorio máximo, como decíamos en la diapositiva anterior. Y los cuidados principales para la mascarilla son, hidratarla y higienizar la mascarilla, valorar la búsqueda de úlceras por presión en orejas, mejillas y la nariz del paciente. Es necesario lavar, secar y poner talco, por las mismas razones de las úlceras, en la máscara cada 2 horas y comprobar el ajuste de la máscara a la cara y la suministración de oxígeno. El paciente, para poder poner esta mascarilla, se debe poner en posición semi-Fowler. Y las ventajas y limitaciones de esta mascarilla. En las ventajas podemos decir que suple todo el gas inspirado del paciente, ya que todo el gas que suministramos es el aire que inspira el paciente. Es útil en pacientes con retención crónica de dióxido de carbono y permite excelentes concentraciones de O2, además que nos permite precisar el control del FiO2 por los distintos colores que yo les mostraba en los adaptadores. Y las limitaciones, como se puede esperar, un paciente con claustrofobia sería muy difícil ponerle esta mascarilla, ya que tiene que tenerlo constantemente, porque tiene todo el gas inspiratorio. Puede producir lesiones por presión en la nariz, como les comentaba, en las mejillas o en las orejas, y también precisa la humidificación obligatoria en concentraciones superiores al 30%. Pero me estaba silenciando. Ya. Acá tenemos la cánula nasal de alto flujo. Este sistema es igual que la mascarilla de Venturi, que es capaz de entregar todo el flujo todo el gas inspiratorio, pero este es mayor del 50% y puede entregar hasta 60 litros por minuto, lo cual es superior al flujo inspiratorio del paciente. También tiene un FiO2 constante y no va a cambiar con los cambios de la mecánica pulmonar. La cánula nasal de alto flujo, como podemos ver abajo, el paciente no toma aire del ambiente, ya que todo se lo entrega a esta cánula, y actúa como sistema de alto flujo, ya que entrega todo el aire. Ya. En la máscara con nebulización se trata de un conjunto de dispositivos que transforma líquidos como suero fisiológico, aguas, fármacos, como un ejemplo del salbutamol, en aerosoles para que se puedan ser inhalados por el paciente. Una de las ventajas de usar eso como aerosoles, buena humidificación en vía aérea, una ampliación directa del fármaco en el nervio bronquial, excelente en la distribución y absorción de fármacos comparables con la vía intravenosa, una aplicación no invasiva, muy importante, y tiene un inicio muy rápido, y tiene una necesidad de las dosis de fármaco menor que otras vías de administración. Pero una de las limitaciones, puede ser como niños pequeños, que necesitan una mínima colaboración del paciente. Y en niños pequeños que no se dejan agarrar con una mascarilla ni nada, eso es un poco complicado. También el riesgo de infección por el mal mantenimiento higiénico de estos dispositivos. O un riesgo de una sobrehidratación en lactantes. No se olviden que la máscara con nebulización se combina el suero fisiológico con algunos fármacos, como el suero fisiológico con salbutamol.
y darle buena cantidad de ese líquido puede sobrehidratar a los lactantes. Porque no se olviden que los lactantes toman un poco de líquido por su tamaño. Y también puede ser una claustrofobia para el paciente. Y también que hay un ruido durante la nebulización, que eso también puede asustar a los niños pequeños. Normalmente esas indicaciones se usan para el POC, el asma, el bronquiolitis, enfisema, el croup laringio. Pero el tratamiento es, a ver. Sí, hay toxicidad por usar buena cantidad de oxígeno. Por eso siempre se debe comenzar de a pocos. Es decir, primero se comienza con una colana binasal, después se comienza, si no funciona, con una máscara simple, así sucesivamente, hasta ver que mejora el paciente. Porque un paciente que tiene un peso oxímetro y tiene 94, 93, no le vas a dar una máscara Venturi o una intubación o algo, porque tiene que comenzar a pocos. Primero comienzas con la colona binasal, después la máscara simple, comenzando con litros por minuto, y si ya necesita un patrón más fuerte, ya máscara Venturi, o también una colona binasal de alto flujo, para mejorar el paciente. Por eso es muy importante comenzar de a pocos. ¿Cómo se calcula el paciente, el volumen de litros en pacientes pediátricos? Como el volumen de litros. Litros por minuto se usa por una máquina, pero si hablas del FiO2, si es en bajo flujo, no se puede medir fielmente, porque depende de varios factores, como dijo mi compañero. Pero si es en máscara Venturi, se mide por el mismo uso, que tiene varios dispositivos por colores, y eso puedo ver cuántos litros se le da a un paciente, y eso con el FiO2 del paciente. ¿Otra pregunta? Creo no. Siguiente, por favor. Ya. Una ventilación mecánica no invasiva. Sus objetivos generales son alargar la vida del paciente, mejorar la calidad de vida de la misma, disminuir los días de hospitalización, mejorar las funciones fisiológicas y psicológicas del paciente y favorecer la relación de coste-beneficio. Como dice el título, es no invasiva. No necesita intubación, no necesita traqueostomía, no necesita nada. Es superficial. Es muy importante porque no es estrés al paciente. No tiene que darle ningún movimiento ni nada. Y para ya darle intubación, no se olviden de eso, tiene que tener un Glasgow menor a 8. Un Glasgow menor a 8 para darle intubación a un paciente. Pero ventilación mecánica no invasiva es una de las mejores opciones porque, como dice, alarga la vida del paciente, mejora la calidad de vida de la misma. Es muy importante saber eso. Siguiente, por favor. Y la respuesta a caso clínico, ¿qué tratamiento inicial lo harías? El primer tratamiento inicial, como dicen, es salbutamol. Tiene que darle puff de su salbutamol. Y si no funciona, ya le das una máscara de nebulización con salbutamol, con cloruro de sodio, y esperar cada 15 minutos para ver si está mejorando o no el paciente. Y si ya no mejora, lo metas corticoides. Y si no mejora, lo vas por un lepratopio. Y si no mejora, tienes que darle métodos más largos. Es un tratamiento de asma muy extenso. Gracias. Vamos al siguiente, por favor. Bueno, y aquí para terminar queríamos dejarle el amor en medicina. Como hablamos de la hemoglobina, si el cariño si entendieron lo que era la hemoglobina o si tenían alguna duda, si el cariño fuera hemoglobina, ya me hubiera muerto de anemia. No sé si... Y para terminar, no sé si tienen dudas sobre algún tema. Les dejamos nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, nuestro auspiciador CTO. ¿Alguna duda? Todo muy claro, Yesenia.
Oye, yo tengo una duda. ¿Rino? Sí, mira, es una duda que yo siempre he tenido, ¿ah? Y siempre me ha complicado. Em, no sé si lo mencionaron, porque me tuve que concentrar en un minuto, pero es una duda súper simple. ¿Tú cómo eliges cuántos litros ponerle a un paciente? ¿Tú vas probando, Wilmer? Como yo dije, al comienzo, primero vas comenzando de a pocos. De a poco, o sea, con 1 litro. Sí, 1 litro, 2 litros con cannabis Ah, nasal. ya, Y si, no, y si va mejorando, ya no es necesario aumentarle más. Pero si está empeorando, aumentaron en la cantidad. Ya no haces el cannabis nasal, ahora haces la máscara simple. Y si no claro, funciona, ahí ya es vais comenzando subiendo. sucesivamente. Ah, ya, o Y sea, vais probando simplemente. claro, porque ningún paciente todos los pacientes son diferentes. Sí, Eso es importante saber, porque si puede ser que un paciente puede mejorar de frente con máscara Venturi, pero otro paciente, como un paciente con EPOC, le das una buena cantidad de oxígeno y pues una depresión respiratoria. ya, claro, sí, sí, entiendo. ¿Quedó claro, Rino? Sí. Kimberly tiene una duda. ¿Qué capacidad respiratoria es la que no se puede medir en espirometría? Ah, ya, ese volumen residual es el que no se puede medir. Vamos a la imagen. Acá está. Como dice, se queda, el volumen residual se queda después del volumen residual, como dice, se queda en el pulmón. Es como un residuo. Es el que no se mide en la espirometría. Bueno, entre comillas se mide indirectamente porque unas fórmulas, unas restas y los puedes dar algo parecido, con la diferencia de volúmenes, como dice José Luis Chalapa. ¿Y qué tal? ¿Una persona con fibrosis pulmonar sería correcto iniciar oxigenoterapia? Sí, sería, pero con lo pequeño, con Claro. cannabis nasal sería lo mejor. Y eso es lo más importante, cannabis nasal. No debes darle de golpe un oxígeno muy, muy fuerte, si no le va a afectar al paciente, una depresión respiratoria si tiene un CO2 elevado constantemente. Claro, esos pacientes, al igual que los hepáticos, eh, tienen oxigenoterapia en domicilio, o sea, cuando ya están avanzados, viven con el oxígeno. Creo ¿Alguna otra que duda? hay otra pregunta, creo que de un neonato, creo que no leí. José, ¿no? ¿Por qué neonatos puede causar ceguera en la oxigenoterapia, en altos flujos? Esto es porque aumenta mucha cantidad de radicales libres y eso puede dañar la retina del neonato. Los neonatos son muy susceptibles al oxígeno por eso. No se olviden que el oxígeno, la cantidad de oxígeno produce radicales libres, que es muy dañino para el cuerpo, independientemente si es hombre, si es niño o adulto o anciano. Como he preguntado, depende de la severidad también del paciente. Si tiene un COVID, puede ser que tenga solo leve y solo necesita un poco de oxígeno y nasal, o si no, va aumentando hasta llegar a la ventilación mecánica y estar en prono, que mejora la respiración. Claro, y en prono también mejora la circulación pulmonar. Por eso también se usa mucho esa técnica. De la que depende de dispositivos altos, de respiratorio, ya, eso depende, como dijo mi compañero, que está, creo que en la diapositiva 24, creo, o 23, que hablaba sobre la frecuencia respiratoria. ¿Qué más eran, Adrián? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia entre dispositivos altos y bajo de flujo? ¿De qué depende? De eso Ya, sí, sí, lo que dependía era de que el de bajo flujo no, o sea, solamente lo tenemos por escalas. O sea, como estaba diciendo, ¿no? El FIO2, que es en el caso de cánula, que es de 20 hasta 40, de ahí pasamos a majería simple, de 40 a 60, y en el reservorio, que pues es de 60 hasta 100 que llega. Entonces, eso es lo que depende. No está establecido como en el alto flujo, que sí está estipulado, o sea, me va a dar de repente 25 de porcentaje, ¿no? 35. Esas medidas exactas en el de alto flujo.
Claro, en el de alto flujo, como decíamos anteriormente, se puede tener una concentración exacta de CO2 y de oxígeno mediante estos adaptadores que son de distintos colores. Estos. Y nos están diciendo que hagamos más zoom. Bueno, también les decimos que mañana empieza la semana de neurología con semiología neurológica, parte 1 mañana, parte 2 el martes.